Las navajas tácticas son aquellas diseñadas originalmente para actividades de supervivencia. Por eso son las más usadas en el ámbito militar y policial, aunque cada vez son más adoptadas por personas que hacen bushcraft o actividades al aire libre en general, como elemento fundamental de nuestro edificio urbano y claramente también para la autodefensa, dado que son mucho más disuasivas que el resto de las navajas. Después de la intro vamos a hablar de este tipo de navajas y vamos a hacer el review de 5 de ellas, así que no te lo pierdas. Antes de empezar de lleno con el video, vamos a hacer el Pocket Night Check. Si es la primera vez que me ves, el Pocket Night Check consiste en que compartamos qué filo o filos estamos portando en este momento. Yo traigo una Ka-Bar Dossier Design 4062. Es una navaja muy ligera, solo pesa 62 gramos. Es de acero pavonado japonés, AUS 8. Esta marca de cuchillo lleva su nombre por un cuchillo de combate muy famoso que utilizaban los Marines de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero voy a dejar la revisión en detalle de esta navaja para la parte 2 de este video, donde la voy a revisar junto con otras más. Así que ahora, amigos, es el turno de ustedes. Pongan pausa y usen los comentarios para compartir qué filo o filos traen consigo en el día de hoy, ya sea en el bolsillo, en la funda o en el pouch. Así que quedo pendiente para leer sus comentarios. Ahora sí entramos de lleno en el tema y vamos a ver cuáles son las principales características de las navajas tácticas. Una navaja táctica debe ser resistente y duradera, debe de poder abrirse rápida y fácilmente, algo muy útil en caso de emergencia o peligro inminente, y poder abrirse con una sola mano. Debe contar con unas cachas que la hagan ergonómica y con buen grip, es decir, fáciles y cómodas de sujetar sin que se resbalen, sobre todo cuando están mojadas. Muchas veces traen lo que se llama finger grooves o un calce para el dedo pulgar. Y los materiales top que se utilizan en las cachas son el G10, el GRN, que significa Glass Reinforced Nylon o nylon reforzado con fibra de vidrio, y también la fibra de carbono. En cuanto al tipo de hoja, la mayoría de los cuchillos tácticos cuentan con hojas más anchas que el resto de las navajas, y el tipo de hoja generalmente es de tipo clip, drop o tanto point. Todas las formas tienen sus ventajas y desventajas, pero estas tres tienden a ser las más adecuadas para el uso táctico. Son lo suficientemente precisas para trabajos detallados, por un lado, y lo suficientemente fuertes para situaciones de supervivencia o de combate, por el otro. En la mayoría de los casos, las hojas están pavonadas para evitar el reflejo de la luz, algo que es muy importante en situaciones de combate. Y en cuanto a los mecanismos de apertura, los cuchillos plegables más antiguos requerían el uso de las dos manos. Los diseños actuales utilizan lengüetas para los pulgares para abrir la hoja con mayor rapidez, o incluso están asistidos por un resorte o spring assisted para abrirlos con una sola mano y más rápidamente. Y esto es lo más recomendado para el uso táctico. Ok, vamos a hacer el review de las 4 navajas que vimos en la intro. Tenemos en la mesa la Cold Steel Mini Recon One, la Alpino referencia ALP 15002, la M-Tech referencia MA 1053ST y The Warden, y finalmente la Ganso Firebird F759M GR, que significa Green. Dado que varias personas me han consultado dónde pueden conseguir los ítems que reviso en mis videos, sepan que en la descripción les dejo un link donde podrán conseguirlos si les interesa. Ok, comenzando con la Cold Steel Mini Recon One. Esta navaja ya tiene un review básico en mi video EDC Navajas, pero dada la relevancia de la marca merece un review más profundo que vamos a hacer ahora. Entonces, comenzando con un poco la historia de la empresa, la Cold Steel Inc. Es una empresa estadounidense que fabrica cuchillos,
armas de entrenamiento, tiene sede en Ventura, California. Los productos se fabrican en todo el mundo, incluido Estados Unidos, Japón, China, Taiwán y Sudáfrica. Los productos de esta compañía incluyen cuchillos de hoja fija, navajas, espadas, machetes, hachas, herramientas y otros artículos y equipos de entrenamiento para las artes marciales. Sus cuchillos son utilizados por personal militar y policial prácticamente en todo el mundo. Un dato interesante de la Cold Steel es que se le atribuyó el haber introducido el tanto a gran escala en los Estados Unidos. El diseño de Cold Steel difiere ligeramente del tradicional tanto japonés, pero ha llegado a ser conocido como el diseño americano tanto a lo largo de los años, y fue la comercialización de su producto lo que lo convirtió al término tanto en una parte integral del mundo de los cuchillos a partir de la década del 80. El resultado es que hoy prácticamente no hay ningún fabricante de cuchillos que no incluya un diseño tanto o varios de ellos en su línea de producto. Entonces, hablando de la Mini Recon One, vamos a sacarla. Viene en esta caja y viene en una bolsita de plástico, y aquí tenemos la navaja. Trae clip de bolsillo con el logo, es de apertura a una sola mano, trae lock back en el medio, que en realidad se llama Tri-Add Lock y es una modificación del backlock hecho por Andrew Demko para esta marca. Básicamente se trata de una mejora del backlock, lo que lo hace más resistente aún, y la característica más visible de este sistema es esta muesca que se puede apreciar aquí, que calza en el perno, que también se aprecia aquí, haciendo que la carga se distribuya mejor en todo el mango y la haga más sólida. Les voy a dejar la descripción de un video de nuestro colega Sir Gallat, donde desarma la Mini Recon One y muestra el Tri-Add Lock en su totalidad. La hoja es una drop point hecha en acero inoxidable AUS 10A. Este acero es un acero inoxidable con alto contenido de carbono. Es conocido por su resistencia, buen nivel de dureza y fácil afilado. Se considera el más fuerte de los grados aceros de la serie AUS. Este acero es de origen japonés y dispone de una proporción con agregados específicos de níquel, magnesio y silicio, que mejora la ductilidad de la navaja sin reducir la dureza. Además tiene un elemento de vanadio con buena proporción de carbono, lo que le otorga resistencia superior a entornos de corrosión alta y también a condiciones ambientales de temperaturas extremas. Su mantenimiento del filo y así como su rendimiento a la fatiga también son muy buenos. Tiene una dureza de entre 59 y 61 HRC en la escala Rockwell. Veamos cómo corta. Las cachas son de GRN, que significa Glass Reinforced Nylon, o sea, nylon reforzado con fibra de vidrio, y que junto con la fibra de carbono y el G10 son los materiales más utilizados en lo que son las cachas de los cuchillos. Este material se destaca tanto por ser relativamente económico como prácticamente indestructible. La medida de la navaja la hoja mide 3 pulgadas y el mango mide 4 pulgadas, un total de 7.
un espesor de hoja de 3 milímetros y un peso de 100 gramos. Puede abrir a una sola mano y cerrar también fácilmente. El precio es de alrededor de unos 1.000 pesos mexicanos o unos $45 en Estados Unidos. Si te gustan estos contenidos, apóyame suscribiéndote, dándole like y recomendando a tus amigos y colegas. Vamos a ver ahora la navaja Alpino, referencia ALP 15002, viene en esta caja plástica. Alpino pertenece al grupo de empresas Piercu en España. Es una de las principales empresas dedicadas a la fabricación de fundas de arma corta y accesorios para los cuerpos de seguridad del Estado de las Fuerzas Armadas. Fue fundada en la década del 60, es una empresa familiar y que ha ido evolucionando en el transcurso de los años, creando y adquiriendo otro tipo de negocio y llegando a ser importante en lo que es la distribución de cuchillerías, productos outdoor y militaría. Esta navaja trae un mango de aluminio anodizado. De este lado trae un grip y de este lado trae el clip de bolsillo para el bolsillo del pantalón. La apertura puede ser con dedo pulgar. El cierre trae un liner lock, o también puede ser con el dedo medio, que permite una apertura más rápida. La hoja es una drop point de acero 440 con recubrimiento de titanio en color negro, tiene 9 centímetros de longitud. El agarre es muy bueno, el clip no molesta, pesa 113 gramos, prácticamente lo mismo que la Cold Steel. La construcción es muy sólida, la terminación es buena, tiene construcción cerrada. Veamos cómo corta, un filo de fábrica. La verdad que me gusta mucho esta navaja. Seguimos con la M-Tech de Warden. M-Tech es una marca registrada de Master Cutlery Inc. Esta empresa es una empresa familiar fundada en 1982 que ofrece una amplia variedad de cuchillos y herramientas. Y es uno de los mayores distribuidores, fabricantes y distribuidores de cuchillos de los Estados Unidos. La mayoría de los productos son diseñados por ellos o para ellos y sus principales marcas son Elk Ridge, que ya hemos revisado algunas de sus navajas en este canal, Elite Tactical y Survivor, y además licencias en demanda como esta, que es la USMC y Outdoor Life. Vemos la navaja. Aunque en esta navaja se utilizan distintos distintivos y sellos como USMC y este sello del Cuerpo de Marine de los Estados Unidos, todos estos distintivos son propiedad del Cuerpo de Marina de Estados Unidos, pero se usan bajo licencia de Master Cutlery Inc. Quería aclarar que es un modelo discontinuado, ya no se encuentra en la página de Master Cutlery. Tiene una apertura asistida por resorte, funciona muy bien. Trae un liner lock que permite trabajar con una sola mano, muy rápida apertura. La hoja es de acero inoxidable semidentada con acabado satinado para evitar los reflejos. En la página dicen que los aceros que usan son el 440A y 440C. En este caso
encontré en otra página que esta hoja está hecha de acero 3CR13, que es muy similar al 440A. Esto significa que tiene muy buena resistencia a la corrosión, pero no es tan fuerte. La dureza está alrededor de los 56 HRC en la escala Rockwell, o sea que es un acero dúctil y bastante menos duro comparado con la Cold Steel, que estaba entre 59 y 61. El handle de esta navaja trae un finger groove que es muy cómodo. La verdad que se percibe muy cómoda, no resbala para nada. Está hecha de fibra de nylon modelada por inyección, más un sobremodelado de caucho, que es esto negro que ven aquí, que es como un poquito más blando y tiene muy buen grip. Trae un clip largo que se puede utilizar tanto en el bolsillo como en el cinturón, y en el caso de usarlo en el bolsillo prácticamente no sobresale nada, dado que el clip es bien profundo. La hoja tiene un largo de 3,7 pulgadas o 9,4 centímetros. El espesor de la hoja es de 4 milímetros. El largo del mango es de 5 pulgadas o 12,7 centímetros. Y el peso es bastante heavy, es de 240 gramos. Veamos el filo de fábrica. No está mal. La verdad que me gusta mucho también esta navaja. Y la última que tenemos es la Ganso Firebeard F759M en green. Ganso es una marca china de fama mundial. Se fundó hace más de 20 años en la ciudad de Shangjiang, provincia de Guangdong. La empresa comenzó a crecer rápidamente, casi inmediatamente después de su lanzamiento al mercado nacional, ya que sus productos son de muy buena calidad. Ahora los cuchillos multiherramientas y afiladores Ganso son muy populares más allá de las fronteras de China y se venden en Estados Unidos, Alemania, Italia y varios países más. La empresa Ganso tiene más de 100 patentes por haber desarrollado sus propios métodos de fabricación y detalles funcionales. Además del uso de equipos de alta calidad, tienen un riguroso sistema de control de calidad. A esto se le suma un precio asequible para una amplia gama de clientes. Entonces esas son las características de Ganso. En general utilizan el acero inoxidable 440C, que retiene bastante bien el filo. Veamos entonces la navaja. Viene en una bolsita y adentro trae otra bolsita un poquito mejor terminada con el logo de Ganso, y aquí trae la garantía. Aquí está la navaja. Trae una hoja drop point de acero 440, como mencionaba recién. El orificio para abrir con el pulgar. Trae un backlock en el medio para poder cerrarla fácilmente. El material del mango es en nylon glass fiber. La hoja mide 7,5 centímetros y el mango 10 centímetros. Trae clip para bolsillo de fábrica. Y bueno, vamos a ver el filo.
excelente el filo que trae de fábrica. Bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si fue así suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que publico un video nuevo. Espero hacer la parte 2 de este video con la revisión de otras 4 navajas tácticas. También les propongo que dejen comentarios sobre cuál de estos filos les gustó más, qué opinan sobre ellos. Y bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video.